Y yo quiero que me acompañen en Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice del versículo 14 al 30, hermanos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y désenlo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, lo importante, ¿verdad?, es en este texto es que usted y yo, ayudados por su espíritu, podamos entender este texto. Podamos entender qué fue lo que quiso Jesús decir en aquel tiempo a los oyentes originales, y podamos ver qué es lo que Jesús quiere decirnos hoy. Siempre para estudiar un texto tenemos que no ir directamente, sino mencionar algunas cosas. Por ejemplo, una pregunta que yo me hago es: ¿cuál es el objetivo de esta parábola? Piense por un momento usted. ¿Cuál es el objetivo? Porque el Señor está hablando en parábola. ¿Cuál es el objetivo del Señor? Exhortarnos a que debemos usar lo que sea que nos haya dado para los propósitos de Dios. Fíjese, ese es el objetivo de esta parábola. Exhortarnos a que debemos usar todo lo que se nos haya dado para los propósitos de Dios, no para vivir, para los propósitos de Dios.
¿Cuál es el propósito de Dios? Si alguien me dice, bueno, ¿y cuáles son los propósitos de Dios? El gran propósito de Dios, para su gloria es la reconciliación de todos los hombres por medio de Jesucristo. Piense, ¿cuál es el gran propósito de Dios? La gran agenda de Dios. Yo la resumo así: para su gloria, reconciliar por medio de Jesucristo a todo el mundo, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el propósito de Dios es hacer muchos discípulos, para que estos hagan muchos discípulos a otros que todavía no adoran a Dios. Ahora, ¿en qué contexto se dio esta parábola? Fíjese que en el capítulo 24, siempre debemos de verlo, ¿qué dice el texto anterior? ¿De qué habla? En el capítulo 24, el Señor está hablando de la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué habla el capítulo 24? De la venida del Hijo del Hombre, de la venida del reino. Y de la fidelidad y de la prudencia con la cual debemos vivir ante esa venida. Fíjese. En ese contexto Jesús explicó muchas de las parábolas para alertar al pueblo y decirle: sean prudentes en su manera de vivir, estén despiertos, usen lo que yo les he dado, no se parezcan al mundo. Entonces, hermanos, vamos a entrar ya al texto. Ustedes saben que ya lo leímos, pero quiero dar como un repaso. Ustedes saben que el texto habla de un hombre rico que delega la administración de sus riquezas a sus siervos. Al primero de sus siervos le da 5 talentos. Al segundo le da ¿cuántos? 2. Y al tercero le da ¿qué? 1. De los siervos obtienen un rendimiento del 100%. 2 de los siervos obtienen un rendimiento del 100%. El que tenía 5 produjo ¿cuánto? Y el que tenía 2, 2. Pero el tercer siervo esconde el dinero en la tierra y no gana nada. Cuando el hombre rico regresa, recompensa a los 2 que ganaron dinero, pero castiga severamente al siervo que no hizo nada. Fíjese bien lo que voy a explicar. Jesús en aquel tiempo, talento se le decía a una cantidad de dinero. ¿A qué se le decía talento? A una cantidad de dinero en peso. No está hablando de habilidades como hoy, talento, no. Talento en aquel tiempo, a uno dio un talento, o sea, una cantidad de dinero. Un talento, traducido en dólares hoy, equivale a $600,000. Un talento. Entonces, 2 talentos equivale a ¿cuánto? 1,200,000. Y 5 talentos equivale solamente a 3 millones. ¿Qué les parece, hermano? Entonces, ¿a qué se refiere la analogía de los talentos? Pues, ¿por qué Jesús habló de esa analogía, esa comparación? Bueno, se refiere a dones que hoy en día Dios no nos da un talento en dinero, pero Dios nos da dones, habilidades. ¿Nos da qué, hermanos?
dones, habilidades que Dios nos ha dotado a los creyentes para que sirvamos al Señor. Entre tanto, Él viene. O sea que si yo te digo qué talento Dios te dio a ti, no estoy hablando de dinero, de administrar dinero. Estoy hablando de administrar los dones que Dios te dio, las habilidades que Dios te dio. Entonces, hermanos, el centro de esta parábola, podría yo resumirla que es la gran tragedia de no ser útiles y fieles con lo que Dios nos ha dado. La gran tragedia de no ser útiles y fieles con lo que Dios nos ha dado. Y entonces, ¿cómo se representan los personajes acá? Porque dice que un hombre, ¿cómo dice? ¿Un hombre qué? Un hombre rico. Entonces, ¿quién es ese hombre rico que se fue? El hombre que se fue de viaje representa a Cristo. ¿A quién representa? El hombre rico representa a Cristo. Vino y se fue. Y los siervos, a los que les dejó los talentos, somos los creyentes confesos, a los cuales Cristo, al salvarnos e irse, nos ha dotado de dones y habilidades. ¿Nos ha dotado de qué? Dones y habilidades. Para que seamos fieles en usar nuestras habilidades y nuestros dones con el fin de llevar su nombre a todo el mundo que no le conoce. Si Dios te da algo, tú debes de preguntarle, ¿cómo colabora esto para llevar tu nombre? ¿Cómo colabora esto para la gran comisión? Si Dios te dio inteligencia, habilidades, dones específicos, debes de preguntar y debemos de preguntar, ¿cómo colabora esto? ¿Cómo voy a usar esto ante su venida? ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy ahí sentadito, hermano, orando. Es que hay tiempo para orar, pero también hay tiempo para militar. Hermanos, los talentos, lo primero que yo quiero que veamos es que los talentos son dones de gracia dados por Dios. Eso es lo primero que yo quiero que veamos. Ya di una breve introducción. Y yo ahorita quiero que veamos, hermanos, que los talentos son dones de gracia dados por Dios. ¿Quién ha dado los talentos, hermano? Y vamos a ver el texto. Como decía el hermano que compartió ahí a los pastores, el hermano Montoya, tenemos que examinar cada preposición, cada verbo de la palabra de Dios. ¿Por qué está esa palabra? ¿Por qué está esa transición, esa conjunción? ¿Por qué está eso ahí? Los talentos son dones de gracia dados por Dios. Mateo 25:15. Pongámoslo, por favor. Noten ahí el primer verbo que hay. ¿Cuál es? ¿Qué verbo es? Dar. A uno dio. ¿Quién dio, hermano? Dios. A uno dio 5 talentos. Fíjese el versículo 16. El que había, ¿qué dice? Recibido. ¿Cuál es el verbo ahí, hermano? Recibir. ¿Está claro o no, hermano?
Versículo 17. Asimismo el que había, ¿qué dice? Recibido. Versículo 18. Pero el que había, ¿qué? Recibido. Entonces, hermanos, los talentos son dones de gracia dados ¿por quién, hermanos? Por Dios. Él los dio por gracia, hermanos. Él ha dado los talentos, las habilidades, a unos más, a otros menos. Por gracia, no por merecerlos. No hay nada de qué jactarnos. Es que el hermano Job, Dios le dio un don de enseñanza porque él de chiquito, él buscaba a Dios. No, hermano, yo era el peor y sigo siéndolo. Dicen que Dios escoge a los pastores lo peorcito. Y en inclinaciones sigo siendo lo peorcito. Para que no nos jactemos. Dios nos dio por gracia, no por merecerlo. No hay nada de qué jactarnos. Primera de Corintios 4:7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? ¿Tienen alguna cosa ustedes que no han recibido, hermano? ¿Que Dios no se los haya dado? Todo. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? El Evangelio nos hace humildes y nos hace ver que todo lo que recibimos es por gracia. No lo merecemos, merecemos otra cosa. ¿Cuáles son algunos dones y habilidades que Dios ha dado al creyente? Vamos a ver dones y habilidades que Dios ha dado al creyente y a sus criaturas en general. Pero primeramente vamos a ver los dones al creyente. Miren los dones que Dios da a un creyente. Estos son dones que Dios da en la conversión. Sea usted una ancianita o un ancianito, como yo. Sea quien sea, en el momento de la conversión, en el momento que usted recibió a Cristo, Dios le dio un don. Cristo se hizo carne en algún don. Y usted debe saber cuál es. Romanos 12:6. Dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. ¿Cómo dice, hermano? Repitan después de mí, usémoslos. Otra vez, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. O sea, no se refiere a profetizar el futuro, hermano. Quiero que entiendan. Se refiere a proclamar la palabra. Profecía es proclamar la palabra. ¿Qué es profecía, hermano? Proclamar la palabra. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. O sea, de acuerdo a la palabra. De acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado. De acuerdo a la santa palabra. El que predica debe de regirse a lo que dice la Biblia. No salirse de ahí. Si el de servicio, ¿el de qué dice? En servir. Hay dones de servicio. En servir. El que enseña, ¿en qué dice?
en la enseñanza. Pueda que no seas un maestro de escuela dominical, pero pueda que seas un colaborador de un maestro. Y te deleitas haciendo eso. El que exhorta en la exhortación, aquí la palabra es el que anima, el que anima. Pero también el que exhorta, ¿verdad? El que da, el que ¿qué dice? El que da con liberalidad, la dadivosidad. El que dirige, el que dirige, el que ¿qué dice, hermano? El que dirige. De cada una de estas palabras se puede hacer un estudio, pero nosotros queremos avanzar. El que dirige con diligencia, el que es director con diligencia. Tenemos ministerios de escuelas dominicales, tenemos ministerios liderazgo, tenemos el ministerio de la iglesia, que es la escuela que Dios nos ha dado. El que dirige con diligencia, dedíquese a eso. El que muestra misericordia, ¿con qué dice? Con alegría. En la congregación Dios nos va a conceder personas para mostrar ese don, misericordia. Pero no solo hay dones, también hay habilidades que nosotros traemos y que las rendimos al Señor. Estos son dones en la conversión, pero hay habilidades que nosotros traemos cuando fuimos creados y las rendimos al Señor para la gran comisión, para la expansión del evangelio. Y vamos a ver las habilidades en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 20. Y yo quiero animar a todos aquellos que tienen esas habilidades a que no solamente reconozcan que las tienen, sino que se instruyan en ellas. Se instruyan en ellas. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ¿qué? Ganado. ¿Cuántos de aquí saben manejar ganado? Quizás nadie. Pero es una habilidad. Es una habilidad. Y el que tiene esa habilidad debe dedicarse a eso, hermano. ¿Verdad? Ser ganadero. Porque ¿quién va a llegar a los ganaderos, pues? ¿Quién le va a dar lechita al pobre? ¿Quién le va a dar trabajo a los que están ahí y después los evangeliza? Hermano, la ganadería, grandes o pequeñas, deben de ser para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Deben de ser para la gloria de Dios. Así que si alguien que es ganadero me está oyendo ahí en el internet, mire cómo está usando su ganadería, si para hacer pisto o para hacer discípulos. Amén, hermanos, ¿se entiende? O sea que yo no espero que un ganadero venga aquí a tocar música, no, hermano. ¿Y en qué sirve usted al Señor? Es que vi que en esa iglesia no hay privilegio. Y que no tiene la ganadería, pues. Y ahí no tienen un montón de empleados, pues. Es que yo no estoy sirviendo. Es que servir al Señor no solo es como maestro o ir a misión. Ahí tiene la misión. Hermanos, dice, su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Wow, la lira y la flauta. La lira es un instrumento de 8 cuerdas. Es un instrumento de cuerdas, la lira. Y la flauta es un instrumento de viento. ¿Hay aquí hermanos? Sí, yo sé que los hay. Los padres deben de descubrir si sus hijos tienen habilidades musicales y deben de ir a Génesis 4 y decirle, mira, aquí Dios soberanamente nos dio estas habilidades. Prepárate, hijo.
Yo te voy a llevar a un curso para que un día, ¿verdad? Cuando el Señor te visite y seas miembro de la iglesia y nazcas de nuevo, tú puedas con esa habilidad de la flauta, de la lira, la guitarra, bueno, el bajo y tanta cosa que ha salido hoy, poder servir al Señor. El que tiene la habilidad para la lira y la flauta, claro que puede desempeñar escuela dominical, pero la habilidad que Dios le ha dado es esa. Amén, hermanos. O sea, no va a ir a cortar cebollas donde usted debe de cortar papas. Claro que puede recoger basura y barrer, pero si Dios te ha dado el don del canto, ya vamos a ver eso. Si Dios te ha dado el don del canto, ahí es donde debe de abundar. David y Salomón escogieron 4,000 cantores. ¿Cuántos eran? 4,000, porque le daban énfasis a la alabanza de Dios. Y Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, la metalurgia. ¿Quién va a evangelizar a los mineros, hermano? El que practica la metalurgia. Él. ¿Quién va a evangelizar a los joyeros? Él. El saber que los dones y habilidades son dados por Dios nos libra de la envidia y de compararnos. Fíjese bien. El saber que los dones y habilidades son dados de Dios, ¿quién los da, hermanos? Nos libra de la envidia y de comparaciones. Darnos cuenta de esto nos libra de compararnos con los demás. Podemos ser libres de envidiar a los siervos que tienen más talento y no tienen mayores capacidades que nosotros. Aquí hay hermanas que entonan y hermanos que entonan. Do. Otro es do, no, es do, do, do. Hay hermanos que entonan, hay otros que no entonan. Esto si no entona, ¿para qué va a distorsionar el coro? Pues? ¿Entiende, hermano? O sea, oigamos, por favor, hermanos. ¿Para qué poner en un coro si usted no entona? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si usted no entona lo básico, no puede participar en un coro. Aunque tenga todo el corazón, no puede, hermano. Porque no es esa su habilidad. Su habilidad es otra. Si tú no entonas, no participes en un coro. Y sé humilde, por favor. Porque alguien que tenga oído y te oye en el coro, qué distorsión, qué terrible. No, todo no es que es para Dios, porque es para Dios. Por eso. Alguien que toque la lira, que la sepa tocar, que tenga el don y abunde en eso. Así que al que canta, al que tiene don, debe de instruírsele más. Hay personas diestras para hacerle ver cómo cantar con el estómago, etcétera, etcétera. Yo no sé mucho de eso. Para que no se dañe acá, hay que buscar expertos. No, hermano, solo cristiano. No, hermano, vaya al médico, solo cristiano. No, vamos a ir a expertos para que nos ayuden a moldear la voz. No para la fama, sino para la gloria de Dios. Dios nos da su poder para ejercer los talentos. ¿Qué acabo de decir, hermano? Dios nos da su poder para ejercer los talentos. Repitan conmigo. Dios nos da su poder para ejercer los talentos. ¿A dónde encuentro yo eso? Aquí está, Mateo 25:15. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. La palabra en griego traducida capacidad, fíjese bien,
en esta oración es dinamis. Dinamis, del griego dinamis, dinamita, poder, que comúnmente significa poder o capacidad. Cuando Dios te da un don, Dios también te da ¿qué? La capacidad. Si Dios no te ha dado el don de enseñar, por más que ores, no es ese tu don. Entonces, hermanos, lo que Jesús está dando a entender aquí es que Dios, por gracia, confía a sus siervos ciertos dones y habilidades, pero que también nos da el poder para poder emplearlas. ¿Nos da qué? El dinamis de Dios. Fíjese la gracia dada a Pablo. Mire, Pablo, Dios le dio una comisión no fácil. Era de establecer iglesias en países no alcanzados. Pero Dios le dio la gracia para hacerlo. A veces queremos ser como Pablo, pero no tenemos esa gracia. Así que Dios nos dio gracia para una iglesia, quizás para 2, para 4, para 5, para eso. Dice 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, pero es conforme a la gracia, al dinamis. Como sabio arquitecto, puse el fundamento. Ese es, hermano. Dios le había confiado habilidades únicas, talentos para plantar iglesias entre los no alcanzados y sentar la base teológica para la iglesia cristiana. Hermanos, otra cosa que vamos a ver es que los talentos o dones que Dios nos ha dado son muy valiosos para Dios. ¿Son qué, hermano? Muy valiosos para Dios. ¿Por qué creen ustedes que Dios usa una figura tan cara? ¿Un talento cuánto vale? $600,000. ¿Por qué no comparó a un talento con una moneda, Dios? Porque, hermano, los talentos para Dios son muy valiosos. Por eso Él usa una figura elevada. Porque los talentos son muy valiosos para Dios. ¿Por qué elige Dios la metáfora de talento? Al elegir los talentos como metáfora comparados con los dones y habilidades que Dios nos da, Jesús nos deja claro que Dios valora mucho los dones que nos da. Digamos que mi don sea la enseñanza, porque esa es la enseñanza o la predicación. Ahora, al comparar mi predicación con la de un hermano que se llama John MacArthur, yo estoy en Nursery 2 y él ya salió de la universidad con maestría, si lo comparo. Pero tanto mi don como el don son de igual valor para Dios. ¿Se entendió, hermano? O sea, yo no voy a querer ser igual que él para tratar de que mi don sea valioso para Dios, porque mire, ese hombre tiene influencia en todo el mundo. Yo aquí con ustedes. Yo aquí con 75. Pero él tiene influencia con millones, pero yo no voy a querer compararme con él y creer que el valor del don está en cuánto alcanza. No, es en la fidelidad con lo cual yo lo lleve a cabo. O sea, si tú entonas do, re, mi, fa, sol, la, si
sí. No, no era así. No, sí, sí. Sí, da, 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 da. Si tú entonas y cantas, no te vayas a comparar con Sandy Patty, que quiebra vidrios. Querer ser como ella. No, 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 no. Porque el don tuyo, la habilidad, estoy hablando de habilidades, la habilidad de ella con la tuya son de igual, son muy valiosos para Dios, pero no está en lo a cuánto ella alcance, sino en la fidelidad y con la humildad con la cual ella lo use. Por eso se necesita la gracia para los dones. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? No debemos subvalorar lo que se nos ha dado. Es que yo ahí barriendo. Ten cuidado. Porque barriendo, tú puedes, si lo haces con fidelidad, puedes en el día de la recompensa recibir una mayor recompensa que yo. Si lo haces con fidelidad ahí en el coro, con el don, o con la guitarra, con la lira, con la flauta, con el cello, con la ayuda de Dios vamos a tener un día. Todo eso ayuda, todo eso es bíblico. Eso así es. Jesús nos dice: a todo el que le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Hermanos, de todas maneras, sí es sencillo lo que Dios nos ha dado, pero es mucho. A todo el que le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le haya confiado, más se le exigirá. Hermanos, lo otro en cuanto a los dones es que el Señor en su venida nos pedirá cuentas sobre la buena o mala administración de sus talentos. En cuanto a los talentos y las habilidades, Dios, hermanos, en su venida nos pedirá cuentas. En cuanto a la administración, si fue buena o fue mala. Si por ahorita Dios le da la habilidad de congregarse, ya le dio el deseo, venga, temprano. Hágalo bien. Si Dios le dio el servicio, mire, hermano, fíjate, anoche quedaron los ventiladores todos y un aire encendido. Es una broma. Pero Dios le da a usted la habilidad de la diligencia, de que los airecitos, chac, chac. ¿Y por qué solo yo? Porque a usted Dios le dio esa diligencia. ¡Hágalo! Los demás somos descuidaditos. Somos cuidadosos en otras cosas. Pero hágalo. ¿Se ha fijado usted que aquí hay personas que vienen antes de las 8 y vienen sin comer? Hermano, yo podría garrotear y decir que cuesta, hermano, traer un cafecito para ellos o algo que a ellos les pueda sustentar. Hermano, pero ahí los dones de dar. Es que el otro hermano no va a misiones. Pues haga la misión dando ese a los que van. Y haga la misión con su vecino, dando para después hablar. Amén, hermanos. Haga la misión. Es que yo no voy a escuela dominical, hágala. Usted es dadivoso. Compre un fardo de Coca-Cola y galletas Margarita. Y ese es su don, esa es su habilidad. Y diga, y después le doy Nuevo Testamento. Yo te voy a proporcionarlo. Hermano, ese es el don. Porque los dones no es para cualquier cosa, es enfocados a la gran comisión, enfocados a la reconciliación. Amén, hermano. El que toca la flauta, el que canta, es para la gran comisión. El Señor en su venida nos pedirá cuenta sobre la buena o mala administración de sus talentos.
Mateo 25:19. Dice Mateo 25:19: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Yo quiero hacer unas preguntas y con humildad recibámoslas, por favor. Recibámoslas. Estoy hablando mayormente a los creyentes. ¿Te han sido dados talentos o dones o habilidades? Otra pregunta. ¿Sabes cuáles son? ¿Ya te diste cuenta cuáles son tus habilidades, tus dones? ¿Sabes lo valioso que son? ¿Sabes que Dios tuvo que planear para dártelo? A esta le voy a dar una gotita, sí, de la flauta. Ajá. A esta le voy a dar una gotita de la guitarra. A esta le voy a dar una gotita de al servicio con la escoba. Es que se deleita con la escoba. Se deleita trayendo y llevando hermanos con gracia para el Señor. Para el Señor. Y hay que ir hasta allá. No, no es que hay que ir hasta allá. No, es que es un gozo ir. Si no, vas a dar cuenta. Ya hay que ir otra vez allá. No, cuidado. Arrepentimiento. Porque es pecado. Ay, tener que ir allá a la misión. Bueno, no, es un gozo poder ir. Es un gozo dar. Es un gozo hospedar. Y solo a mí me toca, mire. Es que Dios te ha dado ese gozo para hacerlo. Y te ha dado los recursos para hacerlo. Te ha dado carro para hacerlo. ¿Sabes cuáles son? ¿Sabes lo valioso que son para Dios? Dios te los ha dado para que los inviertas y no para que los entierres. Si Dios te ha dado un don para que lleves a alguien, una habilidad para que lleves a alguien, pero si tú sales, como decimos en buen salvadoreño, arriado. Una vez nos congregamos en San Salvador y todos, hermanos, yo vivía lejos, y yo andaba chuña, ¿va? Y todos los hermanitos, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, y todos agarraron sus carros, y Dios le bendiga, y eran como a las 10 de la noche, y Dios le bendiga, y por último yo, Dios le bendiga, en la puerta de la iglesia, Dios le bendiga, y todos se fueron, y yo ahí, a pie, para mi apartamento ahí en la Montserrat, a pie, hermano. Diligencia. Quizás son dones de enseñanza los que Dios te ha dado. O dones de colaborar con el que enseña. ¿Verdad? Precioso. El don de servicio. Quizás habilidades para el canto y la música. Quizás para enseñar a niños, para colaborar con el que enseña con niños. Algún día Él te hará responsable de cómo los administraste o si los enterraste. Iglesia, yo quiero decir algo bien fuerte, pero es porque como está ahí. Yo quiero decirles algo. Escuchen, iglesia, todos los que supuestamente ya somos convertidos. Escúchenme por favor por un momento. El que entierra su talento no es creyente. El que vive así, enterrando, puede que lo entierre por un tiempo, pero el Espíritu no le va a dejar
El que vive su vida con su talento enterrado, el que entierra su talento no es creyente. Él cree que lo es. Una advertencia para el que entierra su talento y vive así se encuentra en el versículo 26. Ahí está la palabra. Siervo malo y perezoso. ¿Por qué es tan perezoso para desarrollar sus talentos? Porque tiene un corazón malo, no regenerado. Siervo malo, no nacido de nuevo, no hay espíritu dentro, no hay un espíritu que le diga, mira, tú tienes esta habilidad. Yo le digo a mi vecino, mire, hay una cantora ahí, mire, puede cantar en el coro. Y dije, ¿qué tal loco? ¿Y para qué yo voy a cantar ahí? Voy a cantar canciones mundanas, ¿verdad? De esto. Pero dije, ¿qué voy a ir ahí? Mire, vecina, ¿puede ir a barrer? Y dije, barrer. Pero así hay muchos aquí sentaditos, que el problema es un problema de fondo. Tienen enterrado su talento, porque no son nacidos de nuevo. Tienen un corazón malo, perezoso. Y no es que son perezosos, sino que es el corazón malo que no tiene espíritu. El espíritu no le dice, hey, mira, hey, Dios te habló, hombre. Mire, Jonás pudo ser Jonás, pero era convertido. Y Dios, mire, a través de un gran pez. Siervo malo y perezoso. El problema del que entierra su talento y vive así, sin que el Espíritu Santo le redarguya, es porque tiene un corazón malo y no regenerado. Él cree que es creyente, sentadito, toda la vida sentadito. No. Él, según el versículo 30, ese será echado en las tinieblas de afuera, donde los dientes van a crujir. Hay varios acá a los cuales yo quisiera advertir que te detengas de vivir para ti y no para los propósitos del Señor. Yo comparto esto porque ahí está en la palabra. Ningún creyente irá a las tinieblas de afuera, pero los malos y los perezosos sí irán ahí. Y una evidencia del que nunca presta sus talentos y sus habilidades para los propósitos de Dios es que vive enterrando siempre su talento. Puede que comience, pero ahí no permanece. Y cuando hay problemas se va. Y yo sé que aquí, de los que me escuchan acá y también en internet, hay personas que yo le llamo oyentes. Querido oyente, fíjate bien, querido oyente, entiendo que tú no estás reconciliado con Dios. Yo entiendo eso. Tú no estás reconciliado con Dios. ¿Y qué? ¿Y yo no estoy reconciliado con Dios? ¿Y qué? No puedes decir eso. Es que yo no estoy reconciliado con Dios y así voy a vivir. No puedes. Es que ese es un peligro. Ese es un gran peligro. Ser enemigo del que te creó. Ser indiferente. Querido oyente, estás lejos, no has creído. Querido, tú no serás condenado, tú ya has sido condenado. Es que no es que vas a ser condenado, tú ya estás condenado. O sea, no es que el no reconciliado va a ser condenado, no, ya ha sido condenado, es un pasado. Ese es el estado del no reconciliado. Por eso tu oración hoy debe de ser: Señor, quiero reconciliarme contigo.
Puede que no pases acá, pero puede que lo hagas ahí. Yo quiero reconciliar. Yo quiero ser de los que están reconciliados, Señor. Juan 3:18 dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Solo lo que te falta es que se lleve a cabo cuando Él venga. O sea, eso es lo que, la consumación de eso que tú ya eres. Pero aquí viene la misericordia, querido oyente. Allá en mi pueblo, cuando los guerrilleros andaban huyendo en las montañas y las autoridades ya habían tomado todo, el gobierno, porque ellos estaban muriéndose de hambre en las montañas y ahí ya sin armas y todo, entonces fueron desorganizados, desarticulados. Y entonces el gobierno daba un periodo de tiempo que se llama amnistía. ¿Han oído de eso, verdad? La amnistía. La amnistía es perdón, porque el gobierno ha decretado, ¿verdad? Condena. Pero la amnistía es el perdón de esa condena. Que todos los que tienen pistolitas por ahí y andan ahí muriéndose de hambre, huyendo, pueden venir al pueblo y nadie les va, porque hay un perdón. ¿Sabes, querido? Hoy es tiempo de amnistía. Y sabes, Dios ha decretado tu condena, pero también ha decretado que si te arrepientes y vienes al Señor reconociendo que has sido un fugitivo, que has vivido lejos, que has vivido indiferente, de orgulloso, Él te perdonará. Y no vas a creer que Él te perdona así. Él te perdonará porque Él dio a su Hijo y Él pagó para tu perdón. Él sangró. Él fue herido de la frente, de las manos y pies y la lanza. Él fue tratado como un maldito, porque ese era el precio como sustituto. No dirás que no te lo dije. Si vas al lago de fuego un día, no dirás que no te lo advertí, que hay un Cordero de Dios que pagó un precio por tu pecado, y que si tú te arrepientes hoy, en Él vas a hallar amnistía y perdón de pecados. Quisiera orar. Señor, gracias. Muchas gracias por esta palabra. Tú conoces y tú sabes. Oh, el costo que a Jesucristo le costó escribir esta palabra. Tú sabes, Señor. Cómo escoges vasijas para que estas vasijas de barro llenas de defecto puedan hablarles a otros esta palabra. Hoy es un tiempo de amnistía, querido. Pídele perdón al Señor. Dile, quiero ser de los reconciliados. Quiero ser de los que tienen 5 talentos o 2, pero que no esconden. Quiero primeramente reconciliarme contigo. Y quiero poner para tu servicio todo lo que me has dado, porque no es mío, es tuyo. Yo he andado de orgulloso, tratando de vivir con lo que tú me has dado para mí, para mis propósitos, y eso no es justo, no es legal delante de Dios. Esa es una gran rebelión, es un gran pecado, vivir para mis propósitos, habiendo Dios me dado todo lo que tengo para Él, para la gran comisión. Señor, que de esta palabra puedan muchos despertar. Padre, en el nombre de Jesús, que los no reconciliados puedan irse bien orados, diciendo, yo me reconcilio con Dios, yo quiero reconciliarme con Dios. Y los que hemos enterrado los talentos, que los saquemos, Señor, y digamos, perdona, Señor, perdona, úsame
úsame conforme a lo que tú me has dado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.